no se puede resolver un problema que no se conoce. En el caso del calentamiento global, cada año escuchamos que se rompen récords de calor en distintos rincones del planeta, a la vez que se registran cada vez mayores niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Las sequías prolongadas, la escasez de agua en vastos territorios, los incendios que se repiten cada año y las grandes inundaciones son algunos de los efectos del cambio climático que ya sufrimos. Pero ¿sabrías tú explicar qué es el calentamiento global y qué lo ocasiona? Para ello recurrimos al biólogo Adrián Fernández Bremauns, director de Iniciativa Climática de México. Doctor en Ciencias Ambientales por el Colegio Imperial de Londres, este investigador dirigió durante más de 7 años el Instituto Nacional de Ecología y conoce como nadie en México el fenómeno del calentamiento global. Veamos cómo se da esto del calentamiento global. A ver, el que tengamos en la atmósfera del planeta una cierta cantidad de gases como el dióxido de carbono sirve como una cobija natural históricamente al planeta. Gracias a que en el planeta ya había una cierta cantidad de dióxido de carbono históricamente, antes de la revolución industrial, es que la temperatura promedio del planeta es 15-20 grados centígrados en vez de ser menos 15 grados. Entonces, era bueno tener una cierta cantidad de estos gases que tienen un cierto equilibrio, se mantiene una cierta concentración y permitieron a lo largo de miles y miles de años el desarrollo de la civilización, de la cultura, de las poblaciones. Pero en el momento en que a partir de la revolución industrial empezamos a aumentar y aumentar la cantidad de gases que estaban en la atmósfera y que, como dijimos, algunos de estos gases como el dióxido de carbono están más de 300 años ahí, una vez que se liberan, ahí se quedan durante muchos años y entonces vamos acumulando, vamos aumentando la cantidad, la concentración de estos gases ahí, y entre más gases se van acumulando y que se van quedando ahí, mayor la temperatura. Este es el fenómeno básicamente del calentamiento global, porque el sistema natural que teníamos de tener ciertos gases que nos mantenían el planeta en unas temperaturas, unos rangos vivibles, nosotros lo modificamos para que tengamos una idea aproximada. Antes de la revolución industrial, las concentraciones andaban poco más de 200 partes por millón, 200 unidades. Ahora ya estamos en algo así como 420 partes por millón. Ya prácticamente estamos duplicando la cantidad de estos gases en la atmósfera. Nosotros los seres humanos modificamos ya el balance químico que tenía la atmósfera cuando llegamos al planeta. Y eso está volviéndose en contra de nosotros. Entonces, tenemos que volver a restablecer ese equilibrio. Tenemos que primero detener la emisión de gases de efecto invernadero. Eso nos va a tomar 30, 40 años. Y después es posible capturar parte de esos gases que están en la atmósfera, como restableciendo vegetación natural y volver a encerrar ese carbono que se escapó, que lo liberamos de los árboles y del petróleo y de los combustibles, volverlo a encerrar y atraparlo permanentemente para que no esté ahí y que esté en forma de vegetación, de bosques, de selvas, y volveremos a bajar. Esto será la segunda mitad del siglo, volveremos a bajar un poco las concentraciones de estos gases en la atmósfera y por tanto es de esperarse que vuelva a bajar un poco las temperaturas. Pero hay mucho terreno que hacer. ¿Cuáles son las fuentes principales de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera? Cuando analizamos cuáles son las causas o las fuentes principales de emisión de los gases que calientan el planeta, hay dos grandes tipos de fuentes. Una es claramente la quema de todo tipo de combustibles fósiles, las gasolinas, el diésel, el petróleo, el carbón, porque cuando las quemamos liberamos grandes volúmenes de dióxido de carbono a la atmósfera y una vez que lo liberamos se queda 300 años o más ahí y tiene un efecto de calentamiento del planeta. La otra gran fuente de emisiones de dióxido de carbono es cuando deforestamos. ¿Por qué? Porque toda la materia verde, toda la materia vegetal que hay naturalmente en el mundo y que había mucha más hace 100, 200 años, son reservorios naturales de
carbono. ¿Por qué? Porque cada árbol, de hecho cualquier ser vivo, cualquier tejido de cualquier ser vivo, básicamente es la química del carbono. Los árboles son grandes contenidos de carbono, almacenes de carbono. Los quemamos, los talamos, el carbono que estaba atrapado a veces por décadas o por siglos en esa vegetación, esos árboles, se libera a la atmósfera. Entonces, es un hecho esto y tenemos por eso forzosamente que cortar los dos tipos de fuentes de emisión de dióxido de carbono, la quema de combustibles fósiles, y dejar de deforestar inmediatamente y luego pasar una etapa de restablecer los ecosistemas naturales con más vegetación. La reforestación no está mal, pero no es lo óptimo. Lo ideal es que regresen los ecosistemas que había, los bosques, las selvas, los manglares, en aquellos lugares donde esa era la vegetación nativa original. ¿Es exagerado hablar de crisis o emergencia climática? No es una exageración hablar de emergencia climática. ¿Por qué? Hay un panel internacional de expertos, conocido por sus siglas en inglés como IPCC, que no es más que el panel intergubernamental de cambio climático. Son miles de expertos que periódicamente analizan con cuidado la evidencia científica disponible, todas las novedades de avance en el conocimiento de todo lo que tiene que ver con cambio climático. Y el último reporte que se publican cada 5 o 6 años. El último reporte, que empezó su publicación en varios tantos hace cerca de un año, el 6º reporte, nos dice, entre otras cosas, que hay evidencia científica rotunda que en cada rincón del planeta ya hay impactos negativos medibles y comprobables del cambio climático. Es una realidad. Primer paso. Segunda cuestión, el nivel de los impactos. Hasta ahorita le hemos incrementado más o menos 1.2 grados centígrados en promedio a la temperatura del planeta. Pero justamente en tiempos recientes hemos escuchado todos que se están rompiendo récords casi cada día en todo el mundo de la máxima temperatura histórica registrada. Hay una tendencia, si analizamos los últimos 10 años, los últimos 20, hay una tendencia clarísima que sube. Dos cosas. Sube la concentración que se mide con mucha precisión de cuánto dióxido de carbono hay en la atmósfera, y luego hay una relación directa, no lineal, pero directa, con el incremento en la temperatura, que sube y sube. La última década completa, del 2010 al 2020, fue la más caliente de la historia. Y vamos apuntando claramente en esta década en la que estamos a que va a ser de calle, por mucho va a ser una década más caliente que la anterior. Entonces, hay de nuevo mucha evidencia científica, no hay duda, y por tanto sí estamos en una emergencia climática. Ya los impactos actuales del cambio climático están ocasionando mayor frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, una amenaza a la producción de alimentos. La seguridad alimentaria en el mundo está amenazada por mayores incendios, por sequías prolongadas y, en contraste, inundaciones sin precedente en muchos lugares, incluyendo en sitios donde hay sistemas de producción de alimentos fundamentales para el planeta. Ya tenemos la amenaza encima y por tanto vivimos ya en una emergencia climática.